A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Buenas, un gran saludo para nuestra teleaudiencia en esta etapa en que estamos viviendo los días de Adviento, días que son en verdad muy especiales porque son de preparación para conmemorar el evento que en mi concepto es el más importante de la cristiandad, que es el nacimiento de Jesús, cuya vida transformó la vida de millones de personas y cuya presencia sentimos ahora más que nunca, hoy que estamos soportando el evento de esta pandemia. Las dos cosas juntas nos han obligado a estar en casa y a estar con nuestros hijos, con nuestros nietos, y es una magnífica oportunidad para que nosotros hablemos con ellos del verdadero sentido de la Navidad y que rescatemos el valor supremo del cristianismo, que es el amor. Hoy, con el doctor Rodrigo Bozano, voy a tener el gusto de abordar un tema cotidiano pero de enorme importancia, que es el de las vacunas. Como ha empezado la vacunación en ciertos países para el COVID, quiero preguntarle, así de entrada, ¿cómo va el asunto de la vacunación del COVID en la edad pediátrica? Y bueno, si gusta hacer algún comentario sobre lo que está pasando con los adultos, será muy bienvenido. Muchas gracias, doctor Gabriel, y saludos a la teleaudiencia. En estas semanas hemos estado hablando sobre el COVID y ahora es el tema de moda de vacunas. Todos saben los pros, los contras, y los expertos que somos los pediatras casi no nos toman en cuenta, porque somos los que más vacunamos, los médicos de familiares, los médicos de adultos, los internistas, etcétera, etcétera, poco vacunan. De hecho, en el Ecuador no hay vacuna para el herpes zóster, que se utiliza justo en el grupo que se está poniendo ahora el COVID, pero no se usa calendario para vacunaciones de difteria, tétanos y tosferina y otras vacunas más que se recomiendan a adultos. Eso está bien bajo. En cambio, en pediatría siempre ha habido, es decir, nosotros conocemos el ambiente. Pero es interesante ver un poco la historia. En la historia, la primera vacuna que se aplicó para disminuir y prevenir la enfermedad fue la vacuna contra la viruela. Y solo hay que recordar que eso pasó hace 2 siglos, a finales del siglo XVIII empezaron la vacunación como le conocíamos los que vimos la vacunación por eso, porque ahora ya no se vacuna eso. Pero sus orígenes fueron más tempranos, como en el siglo XI, que los chinos ponían la vacuna a través de insertar el virus a través de la nariz, no atenuada nada, pero había un 3% que se moría inclusive por esa vacunación, pero mucha gente no tenía la enfermedad. Entonces empezó así y tardó 2 siglos en que la viruela desaparezca, 2 siglos para que ya no exista viruela en el mundo. La vacunación disminuye la mortandad en la área pediátrica. Las vacunas regulares que ponemos nosotros disminuyen 1,5 millones de muertes anuales por las enfermedades que se ponen las vacunas. ¿Qué pasa con lo del COVID y los niños?
siendo el grupo que parece que tiene menos la enfermedad, va a ser el último en el que se le pruebe la vacuna. ¿Por qué? Porque todas las pruebas que lo hicieron fueron a mayores de 18 años, grupos de diferentes edades, adultos mayores, adultos jóvenes, y en eso se pusieron la vacuna, pero no se ha utilizado todavía en menores de 18 años. La gente que sabe esto dice que entre los 16 y 18 años se podría tener las mismas reacciones que el grupo de 18 a 25, así que es un grupo que no tendría que hacerse pruebas. Pero las casas farmacéuticas que están poniendo eso recién van a empezar en el 2021 a hacer test para jóvenes de 12 a 18 años. Y posteriormente bajarán de 6 a 12 años y después menores de 6 años y tal vez después menores de 2 años. Así que, como yo dije en el programa anterior, no creo que a los niños se les aplique la vacuna sino después del 2021, tal vez en el 2022. Porque claro, tienen que poner dosis más pequeñas, ver las reacciones. Como hay muchos jóvenes que tienen reacciones alérgicas más que en adultos, entonces hay que ir con mucho más cuidado sobre la vacunación. Así que la vacuna para ponerles a los niños todavía va a tardar. Entonces los padres que son preocupados por esto van a seguir teniéndole a los niños adentro de casa y probablemente pocos les manden a las escuelas y colegios, que es el sitio donde van a estar, o guarderías, porque ya algunas guarderías están usando porque los padres van a trabajar. Pero las guarderías son peligrosas porque pueden ahí contagiarse, y de hecho ya estamos viendo niños más pequeños de 6 años, menos de 4 años sobre todo, que ya están con la enfermedad. Ahora, ese es lo que está pasando en el área pediátrica. En el área de adultos, si revisamos la prensa, hubo una encuesta que hizo un diario de la capital donde se preguntaba: ¿usted está dispuesto a ponerse la vacuna o no está dispuesto? Y al principio de esto era como el 70% que no estaba dispuesto a ponerse la vacuna, en los adultos, estamos hablando de adultos. Y de ahí, al final de la encuesta, que fue unos 48 horas atrás, estaban a la par, 50% quería y 50% no quería. En otros países, sobre todo donde se está aplicando, es el 70% del que quiere y el 30% no lo quiere. Con lo que, y hemos de comentar más luego qué son estas vacunas, cómo se produjeron, pero la gente está muy abierta a ponerse, porque si el 70% quiere, en países democráticos donde no se le ordena, sino es voluntario, entonces están poniendo y tienen que tener toda una forma de aplicarse. Entonces la aplicación de la vacuna en esos países se ha dado prioridad, como se está dando en el mundo, es a personas que trabajan en primera línea con pacientes con COVID y los pacientes que más riesgo tienen. Entonces aquí viene la pregunta y el problema que está pasando en la sociedad. Dice, sí, los pacientes de más de 65 años son los que más, entre comillas, se han muerto, entonces les vamos a poner allá, pero dicen, y los que estamos trabajando y los que salimos a las calles, que estamos enfrentándonos con el virus, ¿por qué no nos ponen a nosotros también en primera línea? Entonces en el mundo hay un grupo que está reclamando que por qué se va a tardar en ponerse la vacuna. Y eso es obvio porque, decía la vez anterior, si somos 7.800.000 millones de habitantes en el mundo y tenemos, por ejemplo, en Ecuador, máximo 5 millones, va a haber mucha gente que no va a poder tener la vacuna siquiera. Y así va a ser en el mundo, porque la capacidad de producir no es tan alta como la cantidad de seres humanos que hay sobre la Tierra. Y algunos viven en la selva, no sé cómo va a llegar a la selva. Es decir, hay muchos inconvenientes que se pueden seguir tratando para eso, pero la otra cosa es que sí ha habido reportes de reacciones alérgicas, pero hasta ahora no hay una reacción grave que se haya publicitado.
La reacción alérgica fue controlada y no hubo efectos secundarios mayores. Pero por eso se pregunta ahora, si usted tiene reacciones alérgicas, no debería ponerse, sino avisar para que no lo ponga. Un poco para situar el campo en el cual se pueden aplicar las distintas vacunas de prevención o de tratamiento, creo que es indispensable recordar cuáles son los periodos de la enfermedad. Tenemos un primer periodo que es de contagio, de exposición y de contagio, en el que la persona se pone en contacto con el virus. Un segundo periodo en el cual se produce la incubación de este virus, es decir, una fase en la que va replicándose dentro del organismo. Una tercera fase que es el periodo prodrómico, que es un periodo que hay pequeños síntomas, pero que ya anuncian la presencia de la enfermedad y que es un periodo en el que la persona ya es contagiosa. Un cuarto periodo, que es el periodo de estado, el periodo de enfermedad, con todos los signos y síntomas muy claramente establecidos, y un quinto periodo, que es el de recuperación, cuando esto ocurre, o el del fallecimiento de la persona, cuando desgraciadamente la enfermedad ha sido lo suficientemente grave como para terminar con la vida de las personas en este mundo. Un poco para también situar la situación actual que estamos viviendo. Estamos preocupados del COVID, pero entiendo que en muchos lugares se ha descuidado un poco la vacunación contra las otras enfermedades. Y de esto quiero preguntarle a Rodrigo, a ver qué nos cuenta, qué le parece lo que está sucediendo. Si la atención esta desmesurada que hemos dado al COVID ha beneficiado a los niños o les ha perjudicado al impedir que estén vacunados siguiendo el calendario normal de vacunaciones. ¿Qué le parece, Rodrigo? Bien. Antes de llegar a este punto, solo quería enfatizar que la vacuna del COVID, para que sea útil, debería cumplir los mismos requisitos que cumplieron las otras vacunas, las otras inmunizaciones, que a la larga hay gente que no quiere ponerles, pero que a la larga, yo ya lo dije, disminuye la mortalidad de los niños. ¿Qué ha pasado con estas inmunizaciones? Hice una pequeña encuesta y vi que en la zona rural tienen una cobertura del 80% de las inmunizaciones que se lo hacen regularmente. ¿Por qué? Porque en la zona rural tienen un equipo que va de casa en casa, porque saben que la gente no va al centro de salud, sino que ellos visitan. En la ciudad eso tiene una cobertura del 70-80%, de acuerdo a lo que averigüé a ciertas personas que están manejando la inmunización. Y averigüé también qué pasa en la ciudad de Quito. Y me dijeron que solo el 20% de lo que se está planificado se ha logrado. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, la gente tiene miedo de ir al centro de salud. ¿Sí? Obvio. Si ahí estaban manejando todo el COVID, entonces es obvio que la gente no vaya al centro de salud. Pero yo me recuerdo que había campañas cuando hubo el sarampión, una epidemia de sarampión, entonces vacunaban al que era y no era. Es decir, no preguntaban, era una orden, como hay en ciertos países. No sé si eso irá a pasar con el COVID, yo no creo, porque no va a haber suficientes vacunas. Pero iban de puerta en puerta y vacunando, entonces con grandes éxitos, con 80-90% de vacunados. Pero ¿qué pasó en esta época? El personal que hacía esto ya no fue contratado. Por esta nueva ley se disminuyeron los empleos, entonces justo ese grupo ya no fue, ya no había, entonces no fueron a vacunar. Entonces hay un déficit en la población. ¿Y eso qué implica? Que puede haber en el tiempo futuro mortandad por las enfermedades que previenen esas vacunas, que de hecho han mejorado notablemente la sobrevida del país. Por ejemplo, poliomielitis, no sabemos que haya casos actualmente, por la alta predisposición de la gente de ponerse la vacuna. Igual, difteria, tétanos, tosferina, que en época se ha estado viendo, pero no hemos tenido últimamente una resurgencia de eso. Igual meningitis, hepatitis B, etcétera, etcétera. Con todas esas inmunizaciones, eso también ha conllevado que
logremos controlar la enfermedad, pero cuidado, si es que seguimos sin poner las vacunas. De hecho, ya en la prensa nos dijeron que estaban caducándose vacunas porque no se habían puesto, y eso es, ustedes saben, cuesta dinero. La actual que se va a poner más o menos tiene un promedio de $18. Hay los extremos, pero este es un promedio más bien no muy alto, pero $18, y multiplique, eso tiene que pagar el Estado porque es el que va a manejar. Nadie en forma particular va a traer la vacuna, sino que va a ser organizado por el Estado, y el Estado es el que va a poner. No sé si privadamente va a costar y en el Estado no va a costar, y eso no sabemos porque eso no han dicho, pero los costos alguien asume. En este caso es el Estado. Si está quebrado, como dicen, es decir, que los que pagamos impuestos iremos a pagar eso. Entonces vemos que hay un déficit, y si se caducan las vacunas, eso es peor que las medicinas que se caduquen. Eso es peor porque cuestan y es difícil desechar esas vacunas. Tienen que hacer una cadena especial para desechar esas vacunas. Pero volviendo al tema de la vacunación y el COVID, sabemos que para que logre su efectividad, estas vacunas tienen que haber probado que previenen la enfermedad y que disminuyen la transmisibilidad, que son de fácil acceso y que también no cuesten mucho. Hasta ahora sabemos que da inmunidad de un 95%, pero no sabemos si ellos siguen transmitiendo, porque no hicieron pruebas a todos, solo supieron a estos que les pusimos no desarrollaron la enfermedad, y un 5% desarrolló. De ellos, de ahí se murieron, creo que 1 o 2 de ese grupo. Pero de esos 95 no han hecho pruebas de cómo está su inmunidad a largo tiempo, porque recién son 2 meses. No saben si es que siguen transmitiendo, si siguen con el virus, porque había personas que siguen con el virus, es decir, que pueden transmitir la enfermedad. Y también la otra cosa es de que si se van a enfermar o no. Es decir, 2 cosas fundamentales del hecho de que la vacuna funcione, como ha sido con las otras que han tomado años para probar si funcionan así. Estos han tomado en récord pocos meses para ya ponerles al mercado. Claro, es el pánico mundial que ponen eso, pero no estamos seguros si es que previenen en su totalidad y si es que las personas que están vacunadas van a no tener la enfermedad. Eso es interesante. El costo también, hay vacunas que van de $3 hasta casi $40. Entonces la que están comprando aquí está por debajo $18 o más abajo. Y hay 2 tipos de vacunas, que eso hay que aclarar. La que están poniendo y la que está poniendo en el mundo es una vacuna no probada todavía en forma masiva, pero que ya se investigó con el virus de Zika. Es decir, ya la gente estaba trabajando con ese tipo, que la gente sabe, ya le dice el RNA mensajero, a veces ni sabemos qué es, pero ya estaba hablando de eso. Pero esto es ya genético. Nosotros antes, en el siglo pasado, trabajábamos con enfermedad a nivel celular. En la actualidad estamos trabajando con enfermedad a nivel genético, nanopartículas. Eso es una nanopartícula, es una partícula chiquitita del virus que le sacan, y ahí está el código de cómo producir los anticuerpos del cuerpo humano. Entonces eso cogen, lo han producido rápido porque ya estaban preparándose. Y justo vino la pandemia y dijeron, es tiempo. Y lo están probando, y tal vez eso sea beneficioso en el futuro porque, por ejemplo, la influenza tiene virus atenuados y cada año hay que poner una nueva. Entonces ellos están ya trabajando con estas nanopartículas para tener una sola vacuna y poner una sola vez y ya no tener más que poner cada año. Interesante, porque la ciencia también se es descubierta por el ser humano porque Dios le permite que haga eso. Estaba oculta, ¿por qué no lo hicimos hace 1000 años? No era tiempo, ahora es tiempo. Pero claro, no es de la forma. Por la pandemia se comenzó a poner eso. Ese es un tipo de vacuna. Es decir, ponerle, no es que va a dañar el código genético del ser humano, sino es un virus que va a hacer que el ser humano le reconozca y se proteja. Es parecida en el sentido de que el otro le introduce un virus atenuado.
Ese es más peligroso, digo yo. ¿Por qué? Porque coge el virus, le hace pasar por otro virus y le ponen una célula clonada. Esa célula clonada actualmente en los laboratorios que lo están usando han utilizado células del ser humano abortado. Eso ya en bioética es peligroso. Entonces eso están usando otras casas farmacéuticas, le clonan y ahí le meten el virus, se atenúa el virus y le meten al ser humano. Por eso es que hay muchos grupos que están en contra. Entonces, ese virus vivo atenuado hace la misma reacción que esta nanopartícula para que la inmunidad ataque al antígeno, haga memoria y evite la enfermedad y evite también la contagiosidad, porque eso es lo que quiere una vacuna. Una vacuna quiere que venga el virus donde la persona vacunada y el virus se quede ahí, ya no salga, porque ya es destruido. Esa es la vacunación y la mayor prevención, como es con los niños que se les pone esa vacuna. Y también la otra cosa es que estos virus no sabemos qué tiempo de inmunidad dan, y eso es lo que hay que buscar. Y el tiempo lo dirá si es que sirve para largo tiempo como una sola dosis o sirve para varias dosis como ahora están recomendando. La otra cosa que también, como estamos hablando de vacunas, parece que los niños que tienen inmunizaciones varias como la BCG, la polio oral y también las de sarampión, rubiola y paperas, como su inmunidad está muy activa y muy caliente, hacen COVID-19, se hacen la enfermedad muy leve. Eso están encontrando los que están estudiando niños. Interesante, y por eso es que no debemos dejar de vacunar a los niños. Y la otra cosa que ha venido en consecuencia con esto es que, como ya reconoció el presidente, que nosotros hablamos de antes, que la desnutrición está peor que nunca, reconoció que es un problema de Estado. Reconoció eso porque esos niños tienen mayor riesgo de COVID-19 y de morirse. Y con este porcentaje de baja de atención a los niños privadamente sí son vistos, inclusive por telemedicina, pero los niños que no tienen acceso a eso han sido descuidados, están con falta de normas de puericultura, van a enfermarse. Cuando empiecen a salir más, van a enfermarse de otros virus, de otras bacterias, y vamos a tener más mortalidad. Así que todo viene en conjunto, ¿sí? Es un momento propicio para insistir sobre la necesidad del autocuidado de la salud. Y esto va perfectamente ligado con la educación, de modo que en un futuro cercano tendremos que unir ambos aspectos para lograr que nuestros niños en el futuro cercano estén en plena capacidad de autocuidar su salud responsablemente para evitar estos graves problemas que hoy hemos conversado. Para evitar la enfermedad quiero recomendar 3 E. La primera E es espacios cerrados, evitar los espacios concurridos y evitar el estrecho contacto. ¿Qué podemos hacer también? Utilizar las 3 U. 3 U. Una mascarilla, un lavado de manos y un distanciamiento físico adecuado. Y no puedo terminar este programa sin dejar de indicar que tenemos la obligación de cumplir determinados deberes para con nuestra familia y la sociedad. Y para ello es recomendable detectar los síntomas primero. Una vez detectados los síntomas, aislarse responsablemente, y lo que es igualmente importante, reportar el caso a la autoridad. Mi querido Rodrigo, ha sido un enorme placer estar con usted en estos días. Me gustaría que le deje un mensaje a la comunidad, porque no es la última vez que estaremos juntos, nos volveremos a juntar para conversar con usted de cosas sumamente importantes, como lo hemos hecho en estos primeros 4 programas. Muchas gracias. Amor, esa es la conclusión que he sacado. Si Jesucristo vino a morir por todos nosotros por amor, nosotros que somos individuos pensantes, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y al amarnos a nosotros mismos podemos amar al prójimo. ¿Por qué? Porque en una enfermedad como el COVID, si no nos amamos a nosotros mismos, no nos importa el resto.
Así que si nos cuidamos, amándonos a nosotros mismos, también vamos a cuidar al resto con amor. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.